Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Betty Hernández y hoy en la sección de Cultura de Radio Andalucía me acompaña Antonini de Jiménez. Antonini es profesor universitario, doctor en economía, lector, viajero y escritor. Y a propósito de esto, está hoy con nosotros para hablarnos sobre su último libro, que se llama Liberofobia. A ver, que es un libro que escribió en pandemia, pero no habla de la pandemia, sino quizás del comportamiento del hombre en pandemia, podría ser, ¿no? Sus reflexiones en voz alta o sus preocupaciones. Pero no me quiero adelantar, porque quiero que sea el propio Antonini que nos cuente de qué va este libro y que estamos encantados porque se conecta directamente desde Colombia con nosotros. Antonini, ¿cómo estás? Betty, muy bien, muchísimas gracias. Mandarte a ti un saludo muy particular y también muy caluroso y afectuoso a tus radio oyentes. Y nada, muy feliz de compartir con vosotros un ratito. No, nosotros, de tenerte aquí, además que bueno, yo siempre te sigo por las redes sociales, en Twitter, uy, te decía que, no sé, a veces tengo la impresión que te metes en muchos problemas, pero no voy a hablar de eso todavía. Quiero hablar de tu libro. Yo, bueno, tuve la oportunidad de leerlo, es un libro que sí, te hace pensar mucho lo primero que me llamó la atención, por supuesto, fue ese título, Librofobia, que bueno, que va muy concatenado con todo lo que escribes ahí. Para quienes no han leído aún este libro, Antonini, cuéntanos de qué va un poco esta liberofobia. Bueno, Betty, Liberofobia es el título, el subtítulo sería El desgobierno de las buenas Eso intenciones, también lo tengo por ahí. que ayuda mucho a entender el Mm, significado de liberofobia. Pero yéndonos al título, luego iremos al subtítulo que tiene otro análisis. sí. Hay un libro muy clásico de Erich Fromm, muy clásico, que es El miedo a la libertad. Mm, Pero liberofobia no es miedo a la libertad, es ya. fobia, Fobia, fobia a la que libertad. son Es dos decir, cosas distintas. muy distinta. Una persona Eso. le puede tener miedo a la libertad, pero sigue reconociendo en la libertad un valor supremo. Y Ujú. con miedo, sin miedo, se encausa o no hacia ella. La sigue reconociendo. Liberofobia ya no se reconoce a la libertad como un valor supremo, ya se le tiene precisamente fobia, es decir, se le tiene inquina, se le tiene desprecio, se le tiene desconsideración, se la considera como una carga Ok, en la vida. ok. Por lo tanto, con miedo a la libertad, seguimos defendiendo la libertad, por lo menos reconociéndola. Con fobia a la libertad, no solo no se defiende la libertad, sino que queremos quitarnos las de encima. Ok. Ese es el dato. ¿Eso es bueno o malo? Ya lo veremos. Malísimo, pero ahora lo vemos si Bueno, quieres. no es. Oye, que no tiene pinta de ser bueno. ¿Y a No ti lo te tiene. parece, o sea, a ti te parece que hubo liberofobia entonces durante la pandemia solamente o esa liberofobia pues se quedó con nosotros? Esa liberofobia no es una cosa que como un salmorejo uno la hace en un minuto y aparece. La liberofobia, digamos, la fobia a la libertad, se va curtiendo en el espíritu de las personas y va madurando con el tiempo, Mm, hasta que llega un día donde la gota colma el vaso y estalla. Y entonces está en condiciones de verse, de manifestarse y de describirse. Eso es lo que intentamos en el libro, describir ese sentimiento que se ha ido curtiendo en el hombre, que tiene algunas causas muy particulares y que España cumple con todas ellas, con todas esas causas malignas que nos llevan hacia esa fobia a la libertad. ¿por qué Y no, España? bueno, España, porque España está dentro de Europa y Mm, porque Europa es la parte del mundo en el que hemos llegado paradójicamente a los niveles más altos de libertad. Eso sin duda, es sí. incuestionable. Cuando tú sales por el mundo, lo único que puedes hacer es reconocerlo, pero a la vez se ha instalado en nosotros una apatía hacia esa libertad. ¿Por qué? Porque la libertad te da con una mano, pero te quita con la otra. La libertad te da más libertad, pero a la vez te da más responsabilidad, más miedo, más incertidumbre. La libertad nace en un mundo de incertidumbre. Es decir, para que haya libertad tiene que haber riesgo, incertidumbre. Si Mm, está todo ya cocinado, no hay libertad. Tú lo único que hay es claro, obediencia, ¿verdad? claro. Pero es que mientras más libertad implica más incertidumbre y el hombre solo es capaz de tolerar un pequeño grado de incertidumbre. Cuando la libertad es muy alta, es decir, cuando la incertidumbre es muy alta, el hombre empieza a asustarse, a acongojarse y finalmente le entra esa fobia a la libertad. Y hoy tenemos en España toda una serie de políticas, no solo políticas, sino culturales, sociales y fundamentalmente morales, que nos llevan a entender que hoy la libertad para nosotros se ha convertido en un problema. Y tener problemas
no es algo chévere, como se dice aquí en Colombia. Sí, en Venezuela también se usa esa palabra. También. Sí, bueno, interesante lo que planteas, Antonini, y bueno, está en cada una de las páginas de tu libro, fechado por demás. Este libro nace de una necesidad tuya de como un salvavidas para salvarte a ti mismo durante la pandemia que te dio por escribir. Alabado sea todos estos libros y todas estas sí, obras que han salido durante la pandemia, ¿no? Pero la tuya es bien particular. ¿Qué te llevó a ti a escribir este libro? ¿Es, hey, quieres alertar lo que estaba sucediendo o sencillamente tú lo tenías que escribir porque si no, o sea, ibas a colapsar? Yo sufrí una ruptura sentimental muy dura hace 4 años, Ok. muy dura. Y en ese momento tenía 2 opciones. Podía buscar otra mujer de las 3.000 millones de mujeres que hay en el mundo, Mm, o podría ser otra cosa mucho más interesante, que es mm, sondear mi corazón, meter el dedo en la llaga, preguntarme por qué había ocurrido lo que ocurrió. mm. Es decir, hacer un acto de conocerme a mí mismo, ¿verdad? Y no mover un solo pie hasta que yo no hubiera resuelto ese dilema. De esa ruptura nace un proceso de autodescubrimiento de mi persona, que deberíamos de hacerlo todas las personas en nuestra vida para no vivir al nivel de la superficialidad en el que estamos instalados. Y de ahí llega ese momento en la pandemia donde yo, y por eso están fechados Ujú. los trabajos, Creo que eso yo es un desde dato un, importante, ¿no? Las muy fechas. importante porque yo digo en el primero de los trabajos, esto no tiene nada que ver con un virus, esto tiene que ver con el miedo, y lo sé no porque soy agorero, sino porque fue el mismo miedo que me infundó mi madre y mi padre cuando les dije que ponía rumbo a Camboya. Pero hay que poner rumbo a Camboya para darte cuenta de qué miedos son miedos y qué miedos son reales. Es decir, que para darte cuenta de las cosas tienes que vivirlas en autenticidad. Y pues creo que los hechos de la realidad fueron confirmados por las premoniciones de Antonini. Yo lo veía claro, pero no lo veía claro porque yo sea un superdotado, no. Yo lo veía claro y lo hubiera visto claro cualquier persona que se hubiera sondeado a sí misma. Así que radiografía, todo aquel que le tuvo miedo a al COVID tiene un compromiso consigo mismo irreemplazable. No se conoce, no sabe qué miedos son suyos y qué miedos son de la tele, del alarmismo, de los médicos, del miedo a no morirse, de esa filosofía pobrista del buen rollismo, de ese nivel de superficialidad al que nos vemos entonados todos, que queremos sobrevivir a toda costa. Todo el que le haya tenido miedo a la pandemia, lo digo aquí, está en la obligación de, como diría el oráculo de Delfos, buscarse a sí mismo. Y si no, será un pelele que repetirá nuevas pandemias Ujú. y nuevos apocalipsis. Ahora lo vemos con Rusia, el volcán de La Palma y el virus de no sé qué del río Corbones. Siempre va a tener una razón para estar confinado. Es que da la sensación, así como lo decías de tus padres, ¿no? Es como más fácil criar desde el miedo que desde la seguridad, quizás. Y no sé si pasa igual a nivel de los sistemas políticos, de los gobiernos. Es más fácil dominar o gobernar desde el miedo que desde la libertad, desde el libre juicio, el libre albedrío, ¿no? Ahí es bien paradójico todo esto y me llamó la atención, no sé si yo te presenté como que eras un viajero, que has estado en Camboya, has estado en México, ahora estás en Colombia, dando clases en la Universidad Pereira, creo, ¿no? Sí, Si no. Católica de Pereira. Uh-huh. Los miedos mutan, los miedos cambian de continente a continente, Antonini. No, los países pobres no tienen miedos, los Okay. compran. Mira, una de las cosas que me di cuenta con la pandemia, el COVID nace en China, ¿no? Bueno, vamos a suponer que nace Uh-huh. en China. El miedo al COVID lo crea Europa. Y América Latina no le tiene miedo al COVID, no. América Latina le tuvo miedo al miedo de Europa. Es decir, ni tan siquiera en América Latina los miedos son auténticos. Es ¿Por que qué? Porque para tener miedo también hay que ser libre.
Es que en América Latina se vive una pandemia desde hace muchísimos años, ¿no? Otro tipo de pandemia, porque lamentablemente creo que ahora hay un colectivo que nada más piensa que la pandemia es el COVID, pero en América Latina ya tenemos pandemia desde hace rato, de distintos tipos, creo yo. Pero Pero, sí, sí, perdona, dime, Antonio. fíjate, no, pero fíjate, Betty, que esta pandemia particularmente ha puesto encima de la mesa las contradicciones del hombre moderno. Por ejemplo, yo estoy cansado de escuchar a América Latina criticar los organismos internacionales, entre ellos el Banco Mundial y el FMI, diciendo que América Latina tiene su realidad económica particular, que nosotros no podemos imponer políticas que vienen de Europa, que eso es pecar de un cierto occidentalocentrismo, ¿verdad? Y se rasgan las vestiduras. Pero qué curioso, ¿verdad? Que todas las medidas impuestas por la OMS las aplicó Colombia Colombia y toda América Latina, de manera mimética. Ahí no se preguntaron que Colombia tenía una realidad particular, que la pobreza en Colombia alcanza el 50%, que el 60% del país no puede confinarse porque vive en la informalidad. Ahí se pasó por el arco del triunfo las diferencias. Luego, demostración de todo esto es que hay un cinismo atroz y, sobre todo, que los miedos de América Latina son miedos europeos, porque América Latina es un continente siervo, esclavo, no hay libertad ninguna. Y el hecho de que no haya libertad explica por qué el continente se encuentra en una fase de su desarrollo económico y social, sobre todo moral, que es inexpugnable, lógicamente. ¿Cuáles serían? O sea, en un mundo tan tecnológico, tan globalizado, uno pudiera pues dar sobreentendido que el miedo no existe, o sea, la fobia, perdón, a la libertad, ¿no? Que es esta teoría que tú mantienes o este hilo conductor de tu libro que se llama Liberofobia. Para quienes están sintonizándonos en este momento, recuerdo que estoy conversando con Antonini Jiménez. ¿Cuál crees que son los enemigos de la libertad? Los peores enemigos a quienes entonces debemos hacerle frente. En realidad los peores enemigos, sí, los primeros enemigos y los últimos enemigos de la libertad somos nosotros mismos por una razón, porque la libertad es un asunto intrínsecamente personal. Es decir, la libertad no es un bien que se puede mercadear, comprar, vender, atesorar, ahorrar. No, la libertad que no se arriesga se pierde y a la libertad solo se llega desde la libertad. Si yo decido que no quiero ser libre porque tengo miedos, porque hay no sé qué, porque hay no sé cuánto, da igual el partido político que gobierne, da igual la mujer que te toque en tu vida o el marido, da igual los hijos que tengas, todos serán para ti potencialmente amos. Así de claro. Entonces esto es un asunto intrínsecamente personal. Bien, la libertad expande y extiende tus opciones, pero a la vez genera angustia y ansiedad. ¿Por qué? Porque la libertad, como dijimos antes, cuece en un marco de incertidumbre. Y la incertidumbre, cuando es muy alta, genera angustia y ansiedad. Yo te pregunto, ¿las personas queremos vivir con angustia y ansiedad? No. Entonces, ¿qué hacemos? Reducimos la libertad para que automáticamente se reduzcan las angustias y las ansiedades. Yo digo, no, 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 no. No hay que reducir la libertad, lo que hay que hacer es pedagogía de la angustia y pedagogía de la ansiedad. Es decir, no me voy a cortar la cabeza porque tenga migrañas, ¿verdad? Aunque las migrañas desaparecerían si yo me quito la cabeza, ¿verdad? Pues no vamos a acabar con la libertad por el hecho de que la libertad genera ansiedad y angustia. Es decir, manejemos esa ansiedad y esa angustia. Y en eso habla el libro, entre otras muchas cosas, siempre unida, como tú decías antes, no a la pandemia, sino al hombre en pandemia. Para mí la pandemia, Betty, no es algo de lo que yo me haya preocupado de manera desorbitante, aunque lo he hecho. Para mí lo importante era ver cómo reacciona el hombre ante algo tan interesante como es una pandemia de este tipo, única en la manera de hacer en la historia de la humanidad por el hecho de que estamos globalizados. Jamás en la historia Claro, todo el planeta ha estado en pandemia. eso, Bueno, sí, pues estábamos conectados todos en modo pandémico. todos Sí, éramos pandémicos. sí, sí, totalmente, Antonini. Y cuando comenzamos a hablar sobre el libro, habías mencionado el subtítulo, que tu libro se llama Liberofobia, y luego está El desgobierno de las buenas intenciones. Y vas a explicar un poco por qué le pusiste este subtítulo a tu libro. Bueno, ese subtítulo viene porque el infierno está lleno de buenas intenciones. Y muchos políticos, casi todos, gobiernan desde las buenas intenciones. De la izquierda todos,
de la derecha muchos, no todos, pero muchos, pero todos gobiernan desde las buenas intenciones. Pero a veces ¿Qué no es significa suficiente eso, ¿no? ¿Qué significa las buenas intenciones? Las buenas intenciones significa cualquier cosa que todas las personas lo reconocemos como algo incondicionalmente bueno. Esto es incondicionalmente bueno. Que no haya pobres es incondicionalmente bueno. Las personas no vivan en una desigualdad atroz que lo carcoma, eso es incondicionalmente bueno. Pero nosotros tenemos que ir un poquito más allá, ser más profundos y explicarnos, por ejemplo, por qué existe la pobreza en América Latina. Y no podemos quedarnos en un nivel tan superficial como el que se suele tener por la corrupción, por los políticos, por el FMI, por el Banco Mundial, por el capitalismo atroz, por Estados Unidos. No, hermano, o sea, yo a mis estudiantes les prohíbo, por el Club Bilderberg. No, a ver, señores, tómese en serio la realidad y pregúntese usted por qué es pobre. Y mi tesis es, y se mantiene en el libro de manera implícita, que un país es más rico conforme más libre es y un país es más pobre conforme menos libre es. Pero la libertad hay que entenderla de verdad, no una libertad de mentira, no la libertad de yo tengo libertad para vestirme como quiera o ir al bar cuando me dé la gana. No, no. La Es que libertad es conciencia de la responsabilidad. pareciera que hay muchos conceptos de libertad, ¿no? Y ahí creo que es cuando viene el caramelo para los políticos. Muchas malformaciones de la libertad. La libertad solo tiene como la verdad un único principio. Lo que pasa es que solo hay una manera para llegar a la libertad y muchas maneras para perdernos en ella. Pues sí, efectivamente, también la verdad, hoy se le llama la verdad opinión, y esto es otro de los problemas que tenemos, Betty. Es decir, tenemos hoy un hombre que no se atreve, se ha llenado de opiniones y se ha vaciado de convicciones, de principios. Entonces tenemos un pelele, porque claro, una persona que solo cree que la vida está llena de opiniones, ¿va a dar su vida por algo? ¿Alguien da la vida por una opinión? No, nadie da la vida por una opinión. ¿Alguien hace un sacrificio por una opinión? No. Por lo tanto, cuando el hombre se llena de opiniones, se llena de buen rollismo, esa cosa de no te metas en problemas, pero al llenarse de buen rollismo se vacía de cualquier cosa que tenga importancia en la vida. Cuando uno lee las vidas paralelas de Plutarco y lee esos hombres heroicos de la antigüedad, se da cuenta que esos hombres no tenían opiniones. No les interesaban las opiniones. Cuando Sócrates preguntaba en el Ágora, no quería saber la opinión de fulanito, no. Quería saber si ese hombre tenía algo que decir a propósito de la verdad. Verdad, otra palabra que se ha contaminado. Ay, no, la verdad no existe. Cada uno tenemos nuestra opinión. Bueno, el que diga eso debe de examinarse también, porque ese que diga eso seguro que se confinó en el COVID, se puso 35 vacunas y todavía lleva tapabocas. Es decir, es un apocalíptico. Bueno, pues que se mire a sí mismo. La sociedad que ha perdido el concepto de verdades ha perdido las razones por las que vivir. De hecho, decía Nietzsche en el siglo XIX, un hombre que abandona los principios, es decir, que abandona la idea de Dios, convierte a la salud en diosa, que es lo que hemos hecho. Cuando uno no tiene nada por lo que vivir, solo aspira a no morirse. ¿Y quiénes son los que pueden dilatar ese no morirse? Los médicos. Entonces los médicos los hemos convertido en dioses. Tanto así que eran los médicos los que decidían horas de confinamiento, días de confinamiento, minutos de confinamiento, cuántas vacunas, cuándo sale, cuándo entra. Y el pueblo lo aceptó. ¿Por qué? Porque vio de manera apocalíptica un riesgo que nunca existió. Si el riesgo hubiera sido tan grave como se nos pintó, ni Betty ni Antonini estaríamos ahora aquí hablando. Estaríamos muertos. Sí. Estaríamos muertos. El 25% de la población mundial habría muerto. Eso es la definición de pandemia según Robert Malthus. Sí, sí, hay unas cifras, hay Punto. Esos unas son los datos. estadísticas Y que... todo el que quiera verlo de manera alarmista, pues tiene libertad para hacerlo, pero a mi juicio yo creo que se equivoca. Bueno, este tema, este capítulo que nos ha tocado a nosotros vivir, el capítulo de la pandemia, creo que va a dar mucho de qué hablar, muchos libros por escribir. Y decías antes de, bueno, eso, no digas la verdad, que te puedes meter en problemas. Y al comienzo también te lo asomé, Antonini, te metes mucho en problemas, tú, por decir cosas, por ese verbo tan activo que tienes. Tú eres muy activo en las redes sociales, yo te sigo en Twitter, y bueno, para quienes quieran seguir a Antonini de Jiménez, tú siempre estás subiendo algunos vídeos, y yo los llamo que son como unas píldoras, unas mini dosis de, por lo general, temas un tanto convulsos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y me llama mucho la atención que tu biografía de Twitter
a mí me encanta leer las bios de Twitter, lo tienes como el economista de las pequeñas palabras. Cosas. Ah, cosas. El economista de la... ¿Qué? Creo que sí, que Mm. si no lo he escrito mal, lo voy a revisar. Es el economista de las pequeñas cosas. Bueno, a lo mejor son cosas y yo escribí Cosas. palabras, el economista de Vale. las pequeñas cosas, perdón, que me he equivocado. Pero en todo esto te metes mucho en problemas con lo que dices en tu día a día, en las redes sociales, tienes seguidores, tienes un número importante de seguidores, pero también tienes tus haters, tus odiadores Hmm. cibernéticos. ¿Cómo te va en eso? Bueno, claro, tú imagínate que yo critico el feminismo, Mm. apoyo la tauromaquia. Vaya, que Eh, tienes todos los tickets de Tengo todo lotería. el kit, o Mm, sea, tengo todo ujú. el kit para ser un español despreciado. Es decir, lo tengo todo y a pesar de eso lo hago. ¿Por qué lo hago? Por una razón fundamental. Primero porque creo que tengo razón. Y la tengo no porque Dios me haya dado la razón, sino porque yo he intentado hacer desde mi humildad un ejercicio de toda la vida, no solo de estudio, sino de autocrítica. Y porque creo que una persona, más allá de que esté equivocada, tiene la obligación en sociedades democráticas de defender sus ideas. Es que esto es muy curioso, Betty. Mira, tenemos un país como es España con el mayor número de índices de doctores, de economistas, de licenciados, de bachilleres, no solo de la historia de España, sino de Europa. En términos per cápita, no hay mayor número de doctores académicos que España. Y sin embargo, ahora que tenemos el conocimiento para decir lo que pensamos, no tenemos las agallas para hacerlo. Y nace en España eso que se dice políticamente correcto. Qué paradoja que en una época donde mayor son los grados de libertad y de conocimiento de los españoles, mayor es la autocensura. Es decir, somos muy buenos sabiendo, pero somos muy malos viviendo. Bueno, pues Entiendo. habrá que aprender a vivir para poder defender las ideas. Por lo tanto, mi ejercicio es un ejercicio que intenta ser de libertad. Yo jamás insulto en las redes sociales y cada cosa que digo tiene argumento. Usted podrá estar en contra, deme sus argumentos. Y Hombre, si sus claro. argumentos son buenos, yo voy a cambiar de opinión. Pero si sus argumentos son malos, no voy a decir que es su opinión. Le diré que está equivocada y que tiene que revisar sus tesis. Bueno, yo creo que así como lo acabas de decir, es Eso parte haré. de vivir en democracia, de vivir en libertad y de, bueno, de expresar nuestras ideas y nuestras convicciones. Betty, las ideas no valen nada. Lo que valen son las personas. Las ideas no valen nada. Las ideas solo valen si van al propósito de la verdad, si están más cerca o no de explicar lo que las cosas son. Yo no respeto las ideas de las personas, yo respeto a las personas. Pero si su idea es equivocada, se lo digo, hermano, creo que estás equivocado. Y espero que cuando sea yo, me lo digas también. No me digas que es mi opinión y me dejes en el error viviendo toda mi vida. Yo no quiero vivir de opiniones, Betty. Lo siento, pero no. Una vida llena de opiniones equivocadas. Yo soporto. Total. Antonini, vas a estar en España Mm. próximamente a propósito de tu libro, ¿no? Vas a venir a promocionar Liberofobia. En junio, tengo entendido, vas a hacer una gira por España. Bueno, hay que decir que tu libro está gracias también a la editorial del señor Scott. Vas a estar con ellos, ¿no? Hay planes entonces de que próximamente estés por acá. Sí, yo recomiendo a las personas que estén interesadas, primero que miren mis redes sociales si las tienen y que se convenzan. En segundo lugar, el libro lo pueden encontrar en la editorial Señor Scott y lo compran y en España pues se lo envían en un día. Y es un libro que usted puede estar a favor o en contra, pero va a reconocer seguro pues que el chico le echa ganas, que es lo que yo intento. Es decir, echarle ganas a la vida y tomarme la vida en serio. A lo mejor me la tomo de manera torcida, Dios sabrá, porque también hablo de Dios, católico, apostólico, Eres romano, que, de sí, misa diaria. Es que ya eso es eres otro toque. creyente. Ese es otro toque, saliéndome del... Y bueno, pues eso es lo que digo, y que voy en la búsqueda de lo que soy, para lo que he sido llamado, para encontrar mi vocación, para que el día que me muera yo pueda decir, no malgasté mi vida, me sentí orgulloso de la vida que hice, no perdí el tiempo. Y yo creo que eso es algo lindo, que todas las personas deberíamos de hacer nosotros con nosotros mismos, que tenemos la oportunidad de hacerlo por primera vez en la historia de la humanidad, que no tenemos un amo que nos diga que tenemos que trabajar 24 horas diarias, salvo que nosotros queramos estar todo el día en el centro comercial y entonces sí necesitamos a alguien que nos pague como un amo para poder estar allí, pero quizás entonces el problema somos nosotros y no el amo, porque ese es otro de los problemas que ocurre con la libertad, que conforme se incrementa la libertad también se incrementa la servidumbre voluntaria.
derivado de esa angustia y de esa ansiedad. Y que eso es un ejercicio maravilloso, el de encontrarse a uno mismo, y que la alegría y la satisfacción que le provoca a una persona como nosotros los humanos, estar cada día más cerca de lo que es, para lo que ha sido llamado, da un orgullo, pero no un orgullo no un orgullo que tienda a la vanidad, sino un orgullo, un amor propio, sano, puro, limpio, que te hace ser mucho más condescendiente y feliz con las personas con las que te encuentras, y acaba siendo también un lucero de luz para aquellos otros que también buscan su camino. Entonces, eso busca ser el libro, más allá de que usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo con una idea o con la otra. Lo que rebosa detrás de eso es precisamente el ansia de un hombre de querer ser un hombre. De verdad, eso es. Con ese mensaje me despido. Muchísimas gracias, Antonini. El tiempo pasó volando para quienes pues, estuvieron con nosotros. Antonini de Jiménez fue el invitado de hoy. Pueden seguirlo en sus redes sociales con ese nombre, Antonini de Jiménez. Próximamente estará en España, estará anunciando en su perfil de redes sociales también su gira. Y bueno, Antonini, ha sido un gusto. Te mandamos un abrazo desde tu tierra al Caribe. Muchas gracias, un abrazo para ti, Betty, y para todos los radioyentes. Un fuerte abrazo y mucho ánimo. Seguro que sí. Yo soy Betty Hernández y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Tengan todos un súper día.